El viento de febrero en Madrid era un adversario implacable, un filo invisible que cortaba a través de mi abrigo de lana y se colaba hasta los huesos. Estaba parada frente al portal de un edificio de ladrillo en el barrio de Chamberí, donde vivía mi hijo Miguel, con el corazón latiendo ansioso por la promesa de una tarde especial. Era el sexto cumpleaños de mi nieto Lucas, y llevaba días planeando esta visita. Había hablado con Miguel una semana antes, asegurándome de que estarían en casa, que celebraríamos juntos, algo sencillo pero cargado de amor. En mi bolso, cuidadosamente envuelto en papel de estrellas, llevaba un regalo para Lucas, un libro ilustrado sobre exploradores espaciales, su favorito, que había buscado en una pequeña librería del barrio de Malasaña tras recorrer varias tiendas para encontrarlo. Pero llevaba casi una hora esperando, pulsando el timbre una y otra vez, enviando mensajes que se perdían en el vacío. El frío era feroz, cada ráfaga de viento como un latigazo contra mi rostro, y mis manos, entumecidas, apretaban el bolso como si fuera un ancla contra la creciente marea de inquietud que me apretaba el pecho. Había llamado a Miguel más de 20 veces, cada intento sin respuesta. Su esposa, Valeria, también estaba incomunicada, su teléfono estaba apagado desde que llegué. El portal, con su pintura verde descascarada, permanecía mudo, y las ventanas del tercer piso, donde sabía que estaba su piso, no mostraban signos de vida. Me ajusté la bufanda, intentando bloquear el viento, pero el frío parecía reírse de mi esfuerzo, colándose por cada rendija. Finalmente, con las manos temblando no solo por el frío sino por un presentimiento que no podía nombrar, marqué el número de Miguel una vez más. Esta vez, contestó, pero su voz era un hielo que rivalizaba con el aire de la calle. Mamá, te dije que hoy no era buen momento. Estoy fuera de Madrid por trabajo. Por favor, para de insistir. Intenté mantener la calma, aunque un nudo se formaba en mi garganta, apretando con cada palabra. ¿Y Valeria? ¿Y Lucas? Me dijiste que estaríais en casa para el cumpleaños, dije, mi voz quebrándose ligeramente, tocada por la confusión y un dolor que comenzaba a enraizarse. Hubo un silencio al otro lado, breve pero afilado como una cuchilla. Valeria está ocupada, mamá, respondió, su tono plano, casi robótico. Es solo un cumpleaños de un niño. No tienes que estar en todos. Deja de molestarlos, por favor. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, inmóvil, el teléfono aún en la mano, mis dedos pálidos por el frío y la presión. El viento seguía azotando, levantando hojas secas que danzaban en la acera, pero no podía moverme. Mi nieto, mi pequeño Lucas, el niño al que había arrullado en mis brazos, al que había llevado al parque en tardes soleadas, al que había leído cuentos hasta que se dormía, y ahora no se me permitía siquiera verlo en su día especial. Miré el bolso, donde el regalo de Lucas esperaba, y un dolor profundo se instaló en mi pecho, un vacío que el frío de la calle solo amplificaba. Mi mente giraba en espiral, buscando explicaciones, pero ninguna encajaba. Valeria nunca había sido cálida conmigo, siempre manteniendo una distancia educada pero firme, como si mi presencia fuera un inconveniente que toleraba por cortesía. Pero esto era diferente. El silencio detrás de esa puerta cerrada no era un descuido, era deliberado, como si de repente me hubiera convertido en una extraña, alguien que ya no tenía lugar en sus vidas. Mi nombre es Carmen Salazar, tengo 68 años. Durante más de 2 décadas trabajé como contable en una oficina municipal, revisando números en una sala llena de archivadores polvorientos, con un escritorio que siempre olía a café rancio. Mi esposo, Antonio, murió de cáncer cuando nuestro hijo Miguel tenía apenas 10 años. Lo crié sola, equilibrando jornadas agotadoras con noches de ayudarlo con los deberes, cosiendo sus uniformes rotos, asegurándome de que nunca le faltara un plato de comida caliente. Recuerdo las mañanas frías en nuestro pequeño piso de lavapiés, cuando Antonio aún vivía, y los tres nos sentábamos alrededor de una mesa de madera astillada, compartiendo tostadas con mermelada mientras él contaba historias de su infancia en un pueblo de Extremadura. Antonio tenía una risa que llenaba la habitación, y sus ojos brillaban cuando miraba a Miguel, diciendo, «Este pequeño será grande, Carmen, ya verás». Pero tras su muerte, el piso se volvió silencioso,
y la mesa parecía demasiado grande para dos. Me convertí en madre y padre, en proveedora y consuelo, sacrificando sueños de viajar o estudiar para asegurarme de que Miguel tuviera todo lo que necesitaba. Miguel era un buen chico, reservado, con una mente aguda que devoraba libros de ciencia y matemáticas. Nunca me dio problemas. Ganó una beca para estudiar ingeniería en la universidad, se graduó con honores y encontró un trabajo estable en una consultora tecnológica. Cuando conoció a Valeria, una mujer elegante y ambiciosa que trabajaba en seguros, vi en sus ojos el mismo brillo que Antonio tenía cuando me miraba. Se casaron rápido, y poco después nació Lucas. Al principio, no tenía quejas sobre Valeria. Miguel la había elegido, y yo solo quería que fuera feliz. Pero con el tiempo, comencé a notar que Valeria me mantenía a distancia. Si ofrecía ayuda con la limpieza, ella se tensaba, señalando que había movido un jarrón o que mi guiso de lentejas era demasiado pesado para su dieta saludable. Cuando sugerí recoger a Lucas del colegio o cuidarlo por las tardes, me rechazaba con una sonrisa tensa, diciendo que tenían una niñera y que todo estaba organizado. No te preocupes, Carmen, lo tenemos controlado, decía, pero sus ojos decían algo más: no te necesitamos. No soy de las que insisten. Si no me querían involucrada, di un paso atrás. Reduje mi presencia a regalos en Navidad y cumpleaños, visitas breves y siempre coordinadas. Aún así, podía sentir la aversión de Valeria, un rechazo que no era solo cortés, sino que venía de un lugar más profundo, como si mi existencia misma la incomodara. El año pasado, cuando estuve ingresada 2 semanas por una neumonía severa, Miguel me visitó solo una vez, trayendo un ramo de flores que parecía elegido a toda prisa. Valeria no apareció, ni llamó, ni envió un mensaje. Dolió, pero me dije a mí misma que Miguel tenía su propia familia ahora, que no podía esperar más, que no debía ser una carga. Pero ese día, el cumpleaños de Lucas, fue un punto de inflexión. Había hablado con Miguel una semana antes, emocionada por celebrar juntos. Él había dicho: claro, mamá, eres un amor por pensarlo. Nos vemos el sábado. Y ahora, esto, una puerta cerrada, un teléfono que no contestaba, y una excusa que sonaba hueca. Fue entonces cuando una sospecha comenzó a tomar forma: tal vez, simplemente, no me querían allí. El frío me obligó a moverme. Caminé por las calles de Chamberí, con sus edificios de fachadas elegantes y balcones de hierro forjado, pero el paisaje parecía desvaído, como si el color se hubiera drenado del mundo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ana Morales, una vecina del barrio que conocía desde hacía más de una década. Ana era una mujer de mi edad, con el cabello teñido de un castaño cálido y una risa que hacía que cualquier conversación fuera ligera. Su nieta, Clara, iba al mismo colegio que Lucas, y a menudo charlábamos sobre los niños mientras tomábamos café en la plaza. Respondió al primer tono, su voz como un bálsamo contra el aire helado. Carmen, ¿todo bien? ¿Dónde estás? Dudé, luego pregunté, intentando sonar casual: Ana, ¿sabes si hubo algún evento en el colegio hoy? Es el cumpleaños de Lucas, pero no consigo contactar a Valeria, y nadie abre la puerta en su casa. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que mi pulso se acelerara. Luego, su voz volvió, más baja, casi tímida. Carmen, no lo sabías. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que el viento. ¿Saber qué? Ana suspiró, como si buscara las palabras con cuidado. Vi a Miguel en el colegio esta tarde. Recogió a Lucas él mismo, con Valeria. Estaban con otros padres, parecía una celebración. Me quedé helada. El mundo a mi alrededor, el viento, el murmullo de los coches, el dolor en mis manos, se desvaneció en un silencio ensordecedor. Solo podía escuchar las palabras de Ana resonando en mi cabeza. Miguel en el colegio, con Valeria, recogiendo a Lucas. Pero me había dicho que estaba fuera de Madrid, en un viaje de trabajo. Mis dedos apretaron el teléfono hasta que el plástico crujió. Había mentido. No estaba fuera de la ciudad. Había ido a buscar a Lucas, sabiendo que yo estaría frente a su puerta, esperando con un regalo en la mano,
como una tonta. Me había dejado fuera, en el frío, a propósito. Pero, ¿por qué mentirme? ¿Por qué excluirme como si fuera una extraña que no merecía ni una explicación? El viento arreció, haciendo que mis ojos lagrimearan, pero no era solo el frío. El regalo en mi bolso parecía un peso muerto, presionando contra mi pecho. Mis pensamientos se arremolinaban, hasta que uno se asentó, pesado y amargo: no me querían. Allí, no solo hoy, sino nunca más. Era una verdad que había evitado enfrentar, pero que ahora se alzaba frente a mí como una sombra imposible de ignorar. Caminé hacia casa en un estado de aturdimiento, las calles de Madrid borrosas como si estuviera atrapada en un sueño. El trayecto desde Chamberí hasta mi pequeño apartamento en Carabanchel era largo, y el metro, con su olor a metal y sus luces fluorescentes, solo amplificaba mi sensación de desconexión. Mi apartamento, un espacio subvencionado de apenas 20 metros cuadrados, era un refugio humilde: una cama individual, una mesa plegable, una cocina minúscula con una sola hornilla. Había sacrificado mucho para llegar aquí, pero nunca lo había visto como un sacrificio. Cuando Miguel se casó, me dijo que su piso era demasiado pequeño, que la hipoteca los estaba asfixiando. Les di la casa que Antonio y yo compramos con años de ahorros, una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con un pequeño patio donde imaginaba a Lucas jugando. Era nuestro sueño de jubilación, un lugar donde Antonio y yo planeábamos envejecer, pero lo entregué sin dudar, pensando que le daría estabilidad a mi hijo. Me mudé a este apartamento, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a mis vecinos discutir, donde el espacio era tan reducido que apenas cabía una silla extra. No me quejé. Pensé que estaba ayudando a mi familia. En una esquina cerca de mi edificio, escuché una voz familiar. Era Ana, caminando hacia mí con una bolsa de tela llena de naranjas, su rostro marcado por la preocupación. Carmen, dijo suavemente, deteniéndose frente a mí. Perdona que te lo diga, pero he oído cosas. Rumores del barrio. Dicen que Miguel y Valeria quieren más espacio, menos interferencias. Sonreí con amargura, un gesto que sentí rígido en mi rostro. Gracias, Ana. Creo que estoy empezando a entender el mensaje. Ella bajó la mirada, su voz más suave. Es más que eso, Carmen. La gente dice que planean vender la casa, la que les diste. Ya está con una inmobiliaria, listed en internet. Mis piernas flaquearon, y por un momento pensé que caería. Esa casa. La casa que Antonio y yo compramos en los años 80, cuando cada pago de la hipoteca significaba renunciar a algo más: un viaje, una cena fuera, un par de zapatos nuevos. Era nuestro orgullo, nuestro refugio, el lugar donde criamos a Miguel, donde celebramos sus cumpleaños con globos y tarta casera, donde Antonio me abrazaba en las noches frías y susurraba: lo logramos, Carmen. Y ahora, la estaban vendiendo sin siquiera decírmelo. Fue como si me arrojaran un cubo de agua helada. Cada nervio se entumeció, y el mundo pareció detenerse. No solo estaban poniendo límites, querían borrarme por completo, como si mi presencia, mi historia, mi sacrificio, no valieran nada. Cuando llegué a mi apartamento, la puerta chirrió al abrirse, y el olor a humedad de las paredes me recibió como un recordatorio de mi realidad. Lo primero que hice fue sentarme en la cama, con las manos temblando, y llamar al banco. Suspendí las transferencias mensuales que enviaba a Miguel. Cada mes, una parte de mi pensión, que apenas alcanzaba para mis gastos, iba para ayudar con su hipoteca, porque él decía que las cosas estaban difíciles, que el trabajo era inestable, que Lucas necesitaba cosas. Siempre lo creí, porque era mi hijo, porque quería que estuviera bien. Pero no más. No podía seguir siendo un cajero automático para una familia que me trataba como una sombra. A la mañana siguiente, con el cielo aún gris y un frío que se colaba por las ventanas mal selladas, me puse mi abrigo y caminé hacia la oficina de registros inmobiliarios en el centro de Madrid. El edificio era un laberinto de pasillos con suelos de mármol gastado y empleados que parecían agotados antes de que comenzara el día. Presenté mi solicitud para verificar el estado de la casa, y tras una espera que pareció eterna, una funcionaria de rostro serio me entregó un documento. Allí estaba, en letras frías y burocráticas,
La casa estaba en venta, listada con una inmobiliaria local, con fotos que mostraban el patio donde Miguel solía jugar de niño, la cocina donde Antonio y yo reíamos mientras preparábamos la cena. Sostuve el papel en mis manos temblorosas, respiré hondo y saqué mi teléfono. Envié un mensaje a Miguel, breve y directo: necesitamos hablar de la casa. Llamó en menos de 5 minutos, su tono frío, casi cortante, como si mi mensaje fuera una molestia. Mamá, la casa es mía ahora. La firmaste a mi nombre. ¿Por qué te preocupas tanto? Mantuve la voz firme, aunque sentía un nudo en el estómago. Esa casa era el legado de tu padre, Miguel. Te la di porque dijiste que necesitabas ayuda. Si la vendes, lo mínimo que puedes hacer es incluirme en la decisión. Rió secamente, un sonido que me cortó como vidrio. Mamá, por favor. ¿Estás bien, no? Venderla nos ayuda a Lucas. ¿Por qué complicarlo? Respondí con calma, aunque cada palabra era un esfuerzo: no estoy complicándolo. Estoy dejando de fingir que no veo lo que haces. La llamada terminó en un silencio tan denso que podía sentirse a través del teléfono. Miguel no entendía por qué estaba molesta, tal vez nunca lo haría. En su mente, la madre ideal era una figura conveniente, alguien que aparecía cuando se le necesitaba, que entregaba dinero, tiempo, amor, y luego desaparecía sin hacer ruido, sin esperar nada a cambio. Alguien que podía desvanecerse cuando era embarazosa y reaparecer cuando las cuentas no cuadraban. Pero ya no estaba dispuesta a ser esa persona. Esa noche apenas dormí. La calefacción zumbaba débilmente en la esquina, pero el frío que sentía era interno, un vacío que crecía con cada hora. Me quedé despierta, mirando la oscuridad, con la foto de Lucas colgada sobre mi cama. En la imagen, tomada en un parque el verano pasado, él sonreía con los ojos brillantes, sosteniendo un helado que goteaba sobre su camiseta. Ese día, lo había llevado al retiro, y corrimos detrás de las palomas hasta que se cansó y se acurrucó en mi regazo, diciendo: abuela, eres la mejor. Ahora, no había podido verlo, no. Había podido darle su regalo, no había podido cantar cumpleaños feliz con él. La voz de Miguel resonaba en mi cabeza: para de insistir, estás molestando. Molestando. Después de todas esas noches despierta por sus fiebres, cuando lo mecía hasta que se calmaba, después de verlo dar sus primeros pasos en el pasillo de la casa, después de preocuparme por él durante décadas, ahora era solo una molestia, una carga que debían evitar. Antes de que amaneciera, me levanté, con el cuerpo pesado pero la mente clara. Caminé a la cocina, un espacio tan pequeño que apenas podía abrir el frigorífico sin chocar con la mesa, y preparé un café negro. Mientras se enfriaba en mis manos, abrí un cajón y saqué una copia del acuerdo de donación de la casa. Lo había firmado sin pensarlo mucho, cegada por la confianza en mi hijo. Miguel había dicho que la hipoteca los estaba matando, que necesitaban un lugar más grande para Lucas, que no podían seguir así. No hice preguntas, no consulté a un abogado, solo firmé, pensando que era lo correcto, que era lo que Antonio habría querido. Ahora, mirando el papel, sentía una mezcla de ira y tristeza. No solo me habían excluido, sino que habían tomado algo que era más que una casa: era mi historia, mi sacrificio, mi amor. Para cuando el café estaba frío, había tomado una decisión. A las 7 en punto, me puse mi abrigo, un viejo trench que Antonio me había regalado en nuestro 10º aniversario, y caminé hacia la biblioteca pública de Carabanchel. El viento seguía cortante, y las calles estaban llenas de madrugadores envueltos en bufandas, pero yo caminaba con propósito, como si cada paso fuera una declaración. La biblioteca, un edificio de ladrillo rojo con ventanas altas, albergaba una oficina de ayuda legal comunitaria. Cada miércoles, una abogada jubilada, Elena Vargas, ofrecía asesoría gratuita a personas como yo, jubilados, personas con pocos recursos, gente que el sistema a menudo ignoraba. Llevé 2 cosas en mi bolso: el acuerdo de donación y una copia del anuncio inmobiliario. Dentro, una fila de personas esperaba, ancianos con abrigos pesados, algunos sosteniendo carpetas, otros mirando al suelo con resignación. Me uní a la fila, mi corazón enredado en un torbellino de emociones: ira,
miedo, determinación. Cuando llegó mi turno, una mujer de unos 40 años, con gafas de montura roja y ojeras profundas, me recibió en el mostrador. Su tono era amable, pero cansado, como si hubiera escuchado demasiadas historias tristes. Hola, ¿cuál es tu problema? Es sobre una propiedad que doné a mi familia, murmuré, mi voz más baja de lo que esperaba. Necesito orientación. Asintió, ajustándose las gafas. ¿Tienes los documentos? Le entregué el acuerdo y el anuncio. Los revisó, deteniéndose a mitad de lectura, sus cejas frunciéndose ligeramente. Ven conmigo, dijo. Querrás hablar con Elena. Elena Vargas era una figura conocida en el barrio, una abogada retirada que había pasado su carrera defendiendo casos de disputas familiares y derechos de mayores. Ahora, con el cabello blanco peinado en un moño elegante y unas gafas de lectura colgadas de una cadena, dedicaba sus días a ayudar a quienes no podían pagar un abogado. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de paciencia, de alguien que había visto mucho pero no se había endurecido. «Tú eres Carmen, ¿verdad?», preguntó, su voz suave pero firme. «Siéntate. Cuéntame qué pasa». Me senté frente a su escritorio, un mueble de madera lleno de arañazos, y dejé salir la historia, como doné la casa a Miguel, como él y Valeria me habían excluido, como descubrí que la habían puesto en venta sin decirme nada. Mientras hablaba, mis manos se retorcían en mi regazo, y mi voz temblaba en los momentos en que mencionaba a Lucas, el dolor de no haberlo visto en su cumpleaños. Elena escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta de tapas verdes, su rostro sin juicio, solo atención. Cuando terminé, hojeó los documentos lentamente, ajustándose las gafas. Este acuerdo es oficial, dijo finalmente. El título está a nombre de tu hijo ahora. Asentí, mordiéndome el labio, preparándome para lo peor. Pero entonces señaló una línea con su bolígrafo. Aquí, esto es vago pero importante. Dice que la donación es para apoyo familiar, y cualquier venta requiere conocimiento previo y consentimiento por escrito de la donante. Esto te da una base legal. Mis ojos se abrieron, y por un momento, el peso en mi pecho pareció aligerarse. Entonces puedo detener la venta. Puedes intentarlo, respondió, dejando el bolígrafo y mirándome directamente. Puedes solicitar una orden judicial de emergencia argumentando que la venta viola el propósito original de la donación. Como mínimo, retrasará el proceso hasta que puedas presentar tu caso en una audiencia. Mi corazón latió más rápido, como si una grieta hubiera aparecido en la pared que me aplastaba desde hacía días. Pero una parte de mí aún dudaba, atrapada en el miedo de empeorar las cosas. Si Miguel y Valeria se enteran, ¿no hará esto que todo sea peor entre nosotros?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena hizo una pausa, luego suavizó su tono, como si hablara con una amiga. Carmen, pregúntate algo, ¿quién ganó esa casa? Tú y tu esposo pasaron años ahorrando, pagando esa hipoteca mes tras mes, sacrificando cosas que queríais por un futuro mejor. La donaste por amor, por confianza, y ellos la pusieron en venta a tus espaldas, sin una palabra. Esto no es provocar un conflicto, es protegerte. Es decir, yo valgo algo, y mi sacrificio no es invisible. Sus palabras se clavaron en mi garganta, un eco de lo que había sentido pero no me había atrevido a nombrar. Nadie me había dicho que no estaba mal sentirme traicionada, que no era egoísta defender mi lugar. Me entregó un formulario de demanda y una carpeta con casos de ejemplo. Llévatelos a casa, léelos con calma. Si decides seguir, te ayudaré a preparar los papeles. Asentí, con la voz baja pero firme. Gracias, Elena. Cuando salí de la biblioteca, era casi mediodía. El sol había salido, pero su luz era pálida, incapaz de calentar el aire. Me senté en un banco frente al edificio, mirando una foto de Lucas en mi teléfono. Era del verano pasado, en el Parque del Retiro, con su camiseta manchada de helado y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Detrás de esa sonrisa, había dos padres que me veían como una carga, alguien a quien podían apartar sin consecuencias. Pero en ese momento, sentada en el banco con el viento aún mordiendo mis mejillas, algo en mí se solidificó.
No se trataba solo de pelear por una casa, sino de no dejar que decidieran mi valor, mi existencia. Esta vez, no estaba atacando, estaba protegiéndome, y eso era una diferencia que sentía en los huesos. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Me volví más reservada, saliendo de casa solo para lo esencial, comprar pan, recoger el correo, caminar por el parque cercano donde los gorriones picoteaban migajas en el suelo. No era solo el clima, que seguía siendo implacable, con un cielo gris que parecía presionar sobre la ciudad. Era el peso en mi pecho, un dolor que hacía difícil mirar a los ojos a los vecinos, temerosa de que dijeran algo más que rompiera el frágil equilibrio que intentaba mantener. Pero la vida tiene su manera de arrastrarte de vuelta al mundo, incluso cuando quieres esconderte. Era un viernes por la tarde, y había bajado al portal para revisar el correo, facturas, un folleto de una pizzería, nada importante, cuando me encontré con Ana. Llevaba a su nieta Clara de la mano, camino a casa tras recogerla del colegio. Clara, con sus coletas desordenadas y una mochila rosa, saltaba feliz, sosteniendo un globo rojo que rebotaba con cada paso. Cuando Ana me vio, su sonrisa vaciló, y supe que había algo que quería decir. Carmen, dijo suavemente, su voz cargada de cautela. ¿Cómo estás? Hace días que no te veo. Asentí, forzando un tono tranquilo, aunque mi corazón latía rápido. Bien, Ana, solo quedándome en casa. Este frío no da tregua. Ella miró a Clara, luego a mí. Clara, ve al parque un momento, juega con los columpios, le dijo, viéndola correr antes de volverse hacia mí. Sus ojos eran serios ahora, y supe que venía algo difícil. Bajó la voz, como si las palabras fueran frágiles. He oído algo, Carmen, rumores del barrio. No estaba segura de si querría saberlo, pero creo que mereces la verdad. Solté una risa seca, más por nervios que por humor. A estas alturas, Ana, no creo que pueda doler más de lo que ya duele. Dime. Hizo una pausa, mordiéndose el labio, luego habló, su voz casi un susurro. Es sobre ese día, el cumpleaños de Lucas. Algunos vecinos te vieron esperando frente al portal, con el bolso en la mano, pulsando el timbre. Luego, una mujer que vive cerca pasó por la casa de Miguel más tarde y oyó voces en el patio. Eran Valeria y otra persona, hablando alto. Decían que siempre estás interfiriendo, que eres una carga, una anciana que no sabe soltar, que no entiende que ellos tienen su propia vida ahora. Las palabras fueron como un trueno en mis oídos, no porque me sorprendieran, sino porque confirmaban lo que había temido. La herida que creía estar cicatrizando aún sangraba, y ahora alguien había arrancado la costra. Me quedé en silencio, mis manos apretando el bolso con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas. Ana me miró con cuidado, sus ojos llenos de empatía. Pero escucha, Carmen, continuó, su voz más firme ahora. Todos en el barrio sabemos lo que has hecho por ellos. Aquí nada queda oculto. Sabemos quién ayudó a quién se mudó a un piso diminuto para que ellos tuvieran una casa, quién estuvo ahí cuando necesitaban algo. Todos saben cuánto has dado, y nadie cree que seas una carga. Apreté los labios, luchando contra el ardor que subía a mis ojos, un nudo en la garganta que amenazaba con romperme. Gracias por decírmelo, Ana, dije finalmente, mi voz apenas audible. Tal vez es hora de que deje de fingir que no veo lo que está pasando. Ella tocó mi hombro suavemente, un gesto cálido en medio del frío. Carmen, no es que no te necesiten. Es que no te merecen. Y tú mereces más que esto. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando mientras subía las escaleras hasta mi apartamento. Al cerrar la puerta, el silencio del espacio me envolvió, pero por primera vez en días, no me sentí sola. Algo en mí se había roto, pero no de la manera que esperaba. Era como si una luz hubiera atravesado la niebla, iluminando una verdad que había evadido durante demasiado tiempo. Mi valor no dependía de lo que Miguel o Valeria pensaran de mí. No era que no tuviera un lugar en sus vidas, era que ellos no merecían el espacio que yo les había dado en la mía. Esa noche, mientras el viento silbaba contra las ventanas, me senté en mi cama y saqué un cuaderno viejo que guardaba en el cajón. Era un diario que había empezado años atrás, cuando Antonio murió,
pero que había abandonado con el tiempo. Escribí una sola línea: no soy una carga. Soy Carmen, y mi vida aún no ha terminado. Era un comienzo, pequeño pero sólido, como una semilla plantada en tierra dura. Al día siguiente, llamé a Miguel y pedí reunirnos. Para mi sorpresa, no esquivó la petición, aunque su tono era cauteloso. Vale, mamá, pero estoy ocupado. Puede ser rápido. Sugirió una cafetería cerca de su oficina, un lugar impersonal con mesas de madera falsa y el zumbido constante de una máquina de café. Llegué 10 minutos antes, pedí un café solo por costumbre, aunque apenas lo toqué, y me senté cerca de la ventana, observando a los transeúntes que se apresuraban bajo el cielo gris. Cuando Miguel entró, vestido con un traje que parecía caro pero ligeramente arrugado, se detuvo un instante al verme, como si no esperara encontrarme tan serena. Mamá, dijo, su voz cargada de cansancio, como si la conversación ya lo agotara antes de empezar. Le entregué el café que había pedido para él, un gesto automático que hice sin pensar. No estoy aquí para pelear, dije con calma, mi voz más firme de lo que esperaba. Solo para hablar. Saqué 2 documentos de mi bolso y los puse sobre la mesa, el anuncio de la casa y una copia del acuerdo de donación. Sé que tú y Valeria planean vender la casa. Su mandíbula se tensó, y sus dedos comenzaron a trazar círculos nerviosos en el borde de la taza, un hábito que tenía desde niño cuando estaba incómodo. Mamá, la casa es mía legalmente, dijo, su tono defensivo. Tú la firmaste a mi nombre. ¿Sabías lo que significaba? Asentí, manteniendo la mirada fija en él. Lo hice. Pero también sabes que hay una cláusula en ese acuerdo. Dice que cualquier venta debe ser informada y aprobada por escrito por la donante. No me informasteis, no firmé nada. Hizo una pausa, sus ojos esquivando los míos, y luego murmuró, casi para sí mismo: Valeria dijo que no te importaría. Lo miré directamente, mi voz baja pero afilada. ¿De verdad crees que a una madre que dio su última casa, que vive sola en un apartamento de 20 metros cuadrados, que renunció a su seguridad para ayudaros, no le importaría qué pasa con la casa que construyó con su vida? No respondió, sus dedos deteniéndose en la taza. Continué, mi voz creciendo en fuerza. Nunca he querido frenarte, Miguel. Nunca he querido que no vivas bien. Pero eso no significa que acepte ser excluida por completo, que acepte que todo lo que he dado se reduzca a ser una carga inconveniente. Por un momento, vi algo en su rostro, culpa, tal vez, o un destello de vergüenza, pero desapareció rápido, escondido detrás de la misma expresión cerrada que había perfeccionado con los años. Mamá, no queríamos que fuera así, dijo finalmente, su voz más suave pero aún evasiva. Las cosas están difíciles. La hipoteca, el colegio de Lucas, los gastos. Solo intentamos aliviar la presión. Solté una risa seca, amarga. Sé que la vida no es fácil, Miguel. Pero, ¿alguna vez has pensado en mí? Tengo 68 años, vivo sola con una pensión que apenas cubre lo básico. No estoy hecha de acero. Durante años has dependido de mi apoyo, de mi dinero, de mi tiempo, de mi amor. Y en el momento en que es inconveniente, me dejas fuera, en el frío, literalmente. Eso no es aliviar presión. Eso es traición. Su rostro se endureció, sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero no salió nada. Me levanté, recogiendo los documentos, mi voz clara y firme. Esto no ha terminado. He hablado con una abogada. Esa casa no se vende sin mi consentimiento. Sin mi firma, no. Veréis un solo euro. Salí de la cafetería sin mirar atrás, mi reflejo en la ventana mostrando una espalda recta, una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía sólida, inquebrantable. No fui directamente a casa. Caminé por las calles de Madrid, dejando que el ruido de la ciudad, el claxon de los coches, las voces de los vendedores ambulantes, el murmullo de los cafés, me envolviera. Me detuve en un banco en la plaza de Olavide, un lugar donde solía llevar a Miguel cuando era niño. Recordaba esas tardes, él corriendo detrás de una pelota mientras yo lo observaba desde un banco como este, con un libro en las manos pero los ojos siempre en él.
Había sido un niño tan dulce, siempre trayéndome flores arrancadas del césped, diciendo, mamá, esto es para ti, para que sonrías. ¿En qué momento se había convertido en este hombre distante, alguien capaz de mentirme, de excluirme, de tomar todo lo que le di sin mirar atrás? El viento sopló, levantando hojas secas, y saqué el formulario de orden judicial que había firmado esa mañana con Elena. Lo presentaría oficialmente la próxima semana, pero sostenerlo en mis manos ya era una victoria. No esperaba que Miguel cambiara de la noche a la mañana, ni que Valeria desarrollara una empatía que nunca había mostrado. Pero había aprendido algo crucial: la familia no da derecho a agotarte, a reducirte a un recurso que se usa y descarta. Soy madre, pero antes que eso, soy Carmen, una mujer con derecho a su propia vida. Los días siguientes fueron una mezcla de quietud y determinación. Me volví más reservada, saliendo solo para lo necesario, evitando las miradas curiosas de los vecinos. Pero el viernes siguiente, mientras revisaba el correo en el portal, me encontré con Ana de nuevo. Esta vez, Clara no estaba con ella, llevaba una bolsa de la frutería, y su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y resolución. Carmen, dijo, acercándose. Necesito contarte algo más. No quería, pero creo que debes saberlo. Asentí, preparándome para otro golpe. Adelante, Ana. Ella respiró hondo. Después de lo del cumpleaños, algunos vecinos hablaron. Una mujer que vive frente a la casa de Miguel oyó a Valeria hablando por teléfono en el patio, el día después. Estaba molesta, diciendo que eras una pesada, que siempre estás metiéndote, que no entiendes que ellos necesitan espacio. Dijo que eras una carga que no podían seguir soportando. Las palabras dolieron. Pero no tanto como esperaba. Era como si, al escucharlas, una parte de mí se fortaleciera. Como si cada insulto confirmara mi decisión de no seguir cediendo. Pero eso no es todo, continuó Ana, su voz más firme. La gente en el barrio está de tu lado, Carmen. Saben lo que diste por ellos. Saben que te mudaste a este sitio para darles la casa, que les enviaste dinero todos los meses, que cuidaste de Lucas cuando Valeria no podía. Nadie cree que seas una carga. Al contrario, dicen que eres una santa por todo lo que has aguantado. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un desafío. Me obligaron a mirarme a mí misma, a reconocer que no era la anciana inútil que Valeria parecía pensar. Gracias, Ana, dije, mi voz más fuerte ahora. Creo que es hora de que empiece a vivir para mí, no para ellos. Ella sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Eso es, Carmen. No dejes que te apaguen. Tú vales demasiado. Subí a mi apartamento con una nueva claridad. Esa noche, saqué el cuaderno otra vez y escribí más, no solo una línea, sino páginas. Escribí sobre Antonio, sobre cómo solíamos bailar en la cocina al son de una radio vieja, sobre las noches en que Miguel se dormía en mis brazos mientras yo leía un libro a la luz de una lámpara. Escribí sobre Lucas, sobre su risa, sobre la forma en que me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y escribí sobre mí, sobre la mujer que había olvidado quién era en el esfuerzo de ser todo para los demás. El lunes siguiente, volví a la oficina de ayuda legal con una pila de documentos ordenados. Elena me recibió con un asentimiento, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y determinación. ¿Lista, Carmen? Le entregué las páginas, mi voz calma pero inquebrantable. Estoy lista. Revisó cada documento con cuidado, verificando fechas, firmas, detalles legales. Presentaremos la orden de emergencia hoy, dijo. El juez suele responder en 48 horas. Si se aprueba, la propiedad quedará bloqueada temporalmente, y nadie podrá tocarla hasta que el caso se resuelva. Asentí, el pecho aún apretado, pero no con el peso del miedo, sino con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Elena deslizó una copia del expediente hacia mí. Carmen, cuando Miguel y Valeria reciban la notificación, probablemente aparecerán en tu puerta. Prepárate para eso. Lo estoy, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Por primera vez, no temía enfrentarlos. No porque estuviera segura de ganar,
sino porque sabía que, ganara o perdiera, ya no era la mujer que se dejaba pisotear. Esa tarde, justo después de las 2, estaba en la cocina preparando una infusión de manzanilla cuando el timbre sonó. Miré por la mirilla, Miguel y Valeria, de pie frente a la puerta, sus rostros tensos, como si hubieran ensayado lo que dirían. Abrí sin dudar, aunque mi corazón latía rápido. ¿Podemos entrar?, preguntó Miguel, su voz intentando sonar compuesta. Los dejé pasar. Mi apartamento era tan pequeño que apenas había espacio para los tres. Se sentaron en el sofá, apretados, mientras yo me quedé de pie junto a la mesa, sosteniendo mi taza, dejando que el silencio llenara el aire. Valeria habló primero, su tono cortante. Carmen, recibimos la notificación del juzgado. Bloqueaste la venta de la casa. No respondí, solo la miré, dejando que sus palabras flotaran sin respuesta. Miguel suspiró, al borde de la frustración. Mamá, ¿por qué haces esto? Dijiste que nos diste la casa. Fue tu decisión. Puse la taza lentamente sobre la mesa, mi movimiento deliberado. Lo hice, dije, mi voz calma pero firme. Pero también dejé una protección. El acuerdo dice claramente que cualquier venta requiere mi consentimiento por escrito. Lo sabíais y aún así intentasteis venderla a mis espaldas, sin una sola palabra. Dime, Miguel, ¿eso te parece respeto? Valeria intervino, su voz afilada. No era nuestra intención hacerte sentir así. Solo estamos intentando salir adelante. No todo es personal. La corté, mi tono tranquilo pero cortante. ¿No es personal? Valeria, pensasteis que no me enteraría, que soy mayor, que no haría ruido, que seguiría siendo la madre complaciente que da todo y no pide nada. Pero no soy invisible, y no voy a dejar que me traten como tal. El rostro de Miguel se oscureció, sus manos apretándose en su regazo, pero no dijo nada. Me volví hacia Valeria, mi voz más baja pero cargada de años de dolor contenido. Nunca te he caído bien, lo sé desde hace tiempo. ¿Crees que mi forma de vivir, de hablar, de ser, te incomoda? ¿Crees que me entrometo, que soy una molestia? Pero dime, cuando no encontrasteis niñera después de que nació Lucas, quien estuvo ahí en una hora, cuidándolo mientras trabajabais? ¿Quién usó sus ahorros de jubilación para ayudaros con la hipoteca? ¿Quién se apartó cuando dijisteis que no me necesitabais, y no volvió a entrar en vuestra casa sin invitación? La habitación quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía absorber el aire. Por primera vez, vi algo vulnerable en los ojos de Valeria, un destello de duda, pero cerró la boca y no dijo nada. Miguel finalmente habló, su voz baja, casi derrotada. Mamá, no queríamos herirte. Es solo que todo está apretado. El colegio de Lucas, los préstamos, la vida. Pensamos que vender la casa nos daría un respiro. Lo miré, mi voz suavizándose pero sin ceder. Sé que la vida es dura, Miguel. Pero no puedes convertirme en tu solución, en alguien a quien usas cuando necesitas y descartas cuando no. Tengo 68 años. Vivo sola, con una pensión que apenas me alcanza. No voy a dar el resto de mi vida a personas que me tratan como si fuera desechable. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, vi al niño que solía ser, el que me abrazaba después de un mal día en el colegio, el que prometía cuidarme cuando creciera. Pero ese niño estaba enterrado bajo años de decisiones, y no podía alcanzarlo ahora. Esto no es personal, continué. Es justicia. Si queréis vender la casa, hablaréis conmigo, me incluiréis, me respetaréis. Si no, pelearé con todo lo que tengo. Se fueron sin decir más, sus pasos resonando en la escalera. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la silla y solté un largo suspiro, no porque hubiera ganado, sino porque había dejado de ser la madre que temía hablar, la que se tragaba el dolor para no incomodar. El lunes siguiente, entregué los documentos en la ventanilla de admisión del juzgado, un edificio imponente con columnas de granito y un vestíbulo que olía a cera de suelo. La empleada, una mujer joven con esmalte azul brillante y una coleta apretada, revisó los papeles con una eficiencia casi mecánica. ¿Impugna la venta por una cláusula adjunta, correcto?, preguntó,
sin levantar la vista. Asentí. El acuerdo dice que cualquier venta requiere mi conocimiento y consentimiento por escrito. No fui informada, ni firmé nada. Me miró brevemente, sus ojos sin emoción, y volvió a los documentos. Recibirá una notificación en 72 horas sobre si el caso es aceptado. Si avanza, se programará una audiencia preliminar. Tomé el recibo que me entregó y me quedé en el vestíbulo, rodeada de desconocidos que entraban y salían, cada uno con su propia batalla. Me sentía extrañamente ligera, no porque estuviera segura de ganar, sino porque había dado un paso que nunca creí posible. Carmen Salazar, la mujer que siempre había cedido, que había puesto a los demás primero, estaba defendiendo su lugar en el mundo. Esa tarde, planeaba pasar por el supermercado para comprar detergente y algo de fruta. Caminaba por una calle cercana al colegio de Lucas, con sus aceras llenas de padres recogiendo a sus hijos, cuando escuché una voz dulce y aguda. «Abuela». Me detuve en seco, mi corazón dando un vuelco. Giré y allí estaba Lucas, justo fuera de la verja del colegio, con su mochila azul colgando de un hombro, sus ojos brillando como si hubiera visto un tesoro. La maestra a su lado, una mujer joven con una bufanda de colores, me reconoció de otras veces y asintió, alejándose discretamente. Corrí hacia él, me agaché y lo abracé con fuerza. Él se lanzó a mis brazos, cálido y dulce, oliendo a lápices de colores y a infancia. «¿Qué haces aquí, abuela?», rió, apretando su mejilla contra la mía. Acaricié su cabello, conteniendo una ola de emoción que amenazaba con desbordarme. «Solo pasaba por aquí, pequeño. Te vi y tuve que saludar». Rió, rebuscó en su mochila con dedos torpes y sacó una hoja arrugada de papel. «Dibujé tu flor favorita hoy, mira». Era un ramo de claveles rosas, coloreado con trazos intensos y desordenados, pero lleno de vida. En la parte superior, con letras torcidas, había escrito: «Para la abuela, te quiero». Mi garganta se cerró, mis ojos ardían, pero no lloré. Acuné su rostro pequeño y cálido entre mis manos. «Lucas, gracias. Guardaré este dibujo para siempre. Lo pondré en un marco, te lo prometo». Me miró con esos ojos grandes y curiosos. «Abuela, ¿por qué no vienes más a casa? Te echo de menos». Dudé, buscando palabras que no lo hirieran, que no lo enredaran en los problemas de los adultos. «He estado ocupada, pequeño, pero pronto vendré a verte, ¿vale? Tengo que terminar unas cosas primero». Asintió, confiado, como si mi promesa fuera suficiente. «Vale, pero rápido. Tengo más dibujos para ti, y quiero enseñarte mi cohete nuevo». Le revolví el pelo, sonriendo a pesar del dolor que crecía en mi pecho. «Ve a casa, no hagas esperar a tu maestra». Lo vi correr hacia la verja, su mochila rebotando, y me quedé allí, en la acera, sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo. Quería llevármelo, prepararle chocolate caliente como hacía antes, sentarme con él a recortar figuras de papel, leerle cuentos hasta que se durmiera. Pero no podía. Sabía que este conflicto, esta pelea legal, tenía que quedarse entre Miguel, Valeria y yo. Lucas era un niño, merecía amor puro. Un mundo donde no tuviera que elegir bandos ni entender traiciones. Pero en ese momento hice una promesa silenciosa, aunque no pudiera ser la abuela que estaba allí todos los días.